Buenos días, mi nombre es Elizabeth Garza López. Estoy estudiando una ingeniería industrial y de sistemas en la Universidad Virtual CNCI, que está ubicada en el centro de Apodaca. Este es mi proyecto integrador de la materia de Derecho Laboral. Mi profesor es Juan González Vega, mi matrícula es BNL 058998. Bueno, en mi producto integrador nos piden que contestemos algunas preguntas. La primera pregunta nos dice: ¿cuál es el funcionamiento jurídico del sindicato y cómo lo define la Ley Federal del Trabajo? El artículo 365 de la Ley Federal del Trabajo define un sindicato como una asociación de trabajadores o patrones que fue constituida para el estudio, mejoramiento y la defensa de sus respectivos intereses. En la segunda pregunta nos dicen: ¿cuáles son los requisitos legales que deben atender para la constitución del sindicato? Los requisitos vienen siendo la copia autorizada del acta de asamblea constituida que se realizó, un listado con el número, nombres y domicilios de los integrantes, una copia autorizada de los estatus que fueron establecidos y una copia autorizada de la asamblea donde se dirigió la directiva. En la siguiente nos dice: ¿qué beneficios y obligaciones tienen los trabajadores que pertenecen a algún sindicato? Dentro de los beneficios que tienen las personas pertenecientes a un sindicato son el acceso a parques recreativos, los precios preferenciales a diferentes comercios, paquetes vacacionales a bajos costos, y dentro de las obligaciones son asistir a las asambleas y cumplir con el pago de las cuotas sindicales. La siguiente pregunta nos dice: ¿a qué se le llama huelga y qué objetivos persiguen? Bueno, es la suspensión temporal del trabajo que se organiza por un sindicato cuando los empleados usan sus labores para exigir derechos conforme a la ley. En la siguiente nos pregunta: ¿qué requisitos deben cumplir una huelga para que surta efectos legales? Dice: los requisitos son mayoría obrera. Esto quiere decir que debe tener un respaldo de los obreros del 50% más 1. Los requisitos de huelga deben constituir sus objetivos, por lo tanto ayudarán a redactar y cumplir los requisitos de fondo. En la siguiente pregunta nos dice: ¿qué tipo de trabajadores especiales se contemplan en la Ley Federal del Trabajo y en qué consisten? Bueno, los trabajadores especiales que se contemplan en el título sexto de la Ley Federal del Trabajo son los siguientes: trabajadores de los buques, trabajadores de aeronáutica, deportista profesionista, actores, músicos, trabajadores del hogar y trabajadores de restaurantes, bares y hoteles. En la siguiente y última pregunta dice: ¿cuáles son las autoridades laborales que existen en México y de qué se encargan cada una? Bueno, las autoridades laborales que existen en México son la Junta de Conciliación y Arbitraje, que se encarga de impartir justicia en las relaciones del trabajo; la Procuraduría Federal de Defensa del Trabajador. Este se encarga de velar por los derechos obreros durante los procedimientos judiciales. La Secretaría de Trabajo y Prevención Social. Este se encarga de las políticas públicas para la promoción del empleo, las ramas de la industria y niveles socioeconómicos. Y por último está el Tribunal Federal de la Constitución y Arbitraje. Este se encarga de administrar en distintas maneras la justicia con respecto a los servidores públicos. Bueno, de mi parte es todo. Este es mi producto integrador de la materia de Derecho Laboral. Espero y les haya gustado. Gracias.